Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nos gozamos mucho con la presencia de todos y cada uno de ustedes, pero especialmente con las personas que nos visitan, con los invitados el día de hoy, ya sea que alguien les invitó o que vinieron solitos, como algunos dieron testimonio. Damos muchas gracias a Dios, y es el deseo de nuestro corazón y que no sea esta la única ocasión o segunda o tercera, sino que haya muchas veces más. ¿Verdad que sí, iglesia? Bien, damos gracias a Dios también por estos muchachos que ya tenemos nuevos siervos de células, prospectos, bueno, hasta predicadoras por ahí también, ¿verdad? Muy bien, damos gracias a Dios, ya está preparando a las nuevas generaciones que le van a servir cuando ya los que estamos ya más allá, ¿verdad? Dejemos de estar en este lugar. Bueno, vamos a tomar el tiempo para la palabra de Dios. Sí, se me quedó por ahí el… no, aquí lo traigo. Perdón. El tema de hoy es continuación, es la parte número 3. Hemos estado hablando del ministerio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué hemos dicho? Bueno, el Espíritu Santo es algo que el Señor Jesús prometió. Allá antes de despedirse de sus discípulos, ya cuando había resucitado de entre los muertos y los reúne ya finalmente a punto de irse, Él les da una orden que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. No se vayan de aquí de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? Era precisamente el don del Espíritu Santo. Y eso se cumplió en el día que se conoce como Pentecostés. A unos pocos días más adelante, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De esta manera se cumplió con lo que Jesús les había prometido a sus discípulos. Él les había dicho: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro consolador. Y cuando yo esté allá, le diré al Padre que lo envíe, ¿verdad? Les dijo, y entonces se cumple así la promesa de la venida del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero ¿quiénes? ¿Todo mundo? ¿Todos los habitantes de Jerusalén? ¿Todos los seres humanos del planeta Tierra? ¿O por lo menos todos los judíos, todos de la raza de Israel? No, solamente los creyentes, solamente los cristianos, los que habían puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Solamente ellos recibieron este don del Espíritu Santo, los que habían puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que bajó del cielo a dar su vida en sacrificio por sus pecados. Los que creían eso, los que estaban convencidos de eso, que Él era el Mesías, que era el enviado de Dios para ofrecer su vida por nuestros pecados, ellos, los creyentes, llamados unos pocos días más adelante se les iba a llamar cristianos, todavía no se les decía cristianos, ellos serían los que recibieron el Espíritu Santo. Y fue así como ese día de Pentecostés el Espíritu Santo vino al mundo, y especialmente vino a la iglesia a hacer el ministerio para el cual había sido enviado y del cual se narra en el Nuevo Testamento. ¿Es cierto? No.
Cuando uno lee estas porciones de la Biblia, esta porción de la Biblia nos da la impresión equivocada de que fue solamente a partir del día de Pentecostés en adelante hasta nuestros días que el Espíritu Santo está aquí en la tierra obrando, funcionando en el ministerio que le corresponde. Esa impresión nos da. Y antes de Pentecostés, no, nada, eso es mentira. El Espíritu Santo siempre ha estado en actividad todo el tiempo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que el Espíritu Santo no solamente ha estado presente y activo, haciendo sus funciones en el Nuevo Testamento, a partir de Pentecostés en adelante, sino desde antes, desde el Antiguo Testamento, y tiene que ser así porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Por lo tanto, tiene que ser igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Así que el tema de hoy, específicamente en esta parte 3, es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Algunas porciones ya las hemos tratado y brevemente hoy extenderemos un poquito más. Por ejemplo, en la creación, el primer papel importante que el Antiguo Testamento atribuye participación del Espíritu Santo es en la creación. Ahí aparece, y apenas en los primeros 2 versículos de la Biblia, ya en el segundo en especial, aparece el Espíritu Santo en acción. Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2. Y esta porción muy conocida comienza diciendo, en el principio. ¿Cómo dice? En el principio. Y enseguida dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos la presencia activa del Espíritu Santo en la creación. Y estamos hablando del Antiguo Testamento cuando apenas comienza el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces ya estaba presente, no solamente de Pentecostés en adelante, sino desde antes ya estaba el Espíritu Santo. Bien, si este versículo que habla del principio lo relacionamos con otro pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, que también habla del principio, vamos a encontrar una cosa muy interesante. ¿Cuál es ese otro pasaje de la Biblia que comienza diciendo en el principio? Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver, dice 1 al 3 y luego me brinco al 14. Dice, en el principio, así como dice Génesis, en el principio, pero ahora dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién sería ese que llama la Biblia verbo? ¿Quién es aquel al que llama el verbo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego sigue hablando del verbo y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y seguimos leyendo y llegamos al 14 donde ya nos dice quién es el verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo entonces? Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Así que en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se fijan?
Quiere decir que si relacionamos este pasaje que habla del principio con el otro que habla del principio, descubrimos una cosa, que en la creación estuvieron activos, presentes, las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, a través del Hijo, creando la sustancia, la materia para el universo, y el Espíritu Santo participando en la creación de la vida vegetal, animal y humana. Como dice, y ya lo habíamos leído en otra ocasión anterior, Job capítulo 33 versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí tenemos entonces una actividad del Espíritu Santo que se narra en el Antiguo Testamento. Entonces ya estaba desde el principio el Espíritu Santo. En el principio estaba el Espíritu Santo. Otra actividad narrada en el Espíritu Santo, una segunda gran actividad, es en la capacitación. En la capacitación. La segunda gran actividad que nos dice la Biblia, el Antiguo Testamento, del Espíritu Santo, es en la capacitación de personas para la realización de tareas especiales. La capacitación de personas para la realización de tareas especiales. Y encontramos 4 tipos de personas o de capacitaciones que dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, 4 categorías. Y esas las descubrimos porque vemos una frase que se repite que dice: el Espíritu del Señor vino sobre, y luego hizo esto y esto y esto y esto. El Espíritu del Señor vino sobre fulano y paz, hizo esto y esto. Es decir, lo capacitó para hacer la acción que Dios quería que hiciera. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Y repito, encontramos 4 categorías de capacitaciones, por lo menos. La primera, inciso A, los jueces. Los jueces. Los jueces, que por cierto es un libro que está en la Biblia, nos habla de un periodo en la historia de Israel que está comprendido entre Josué. ¿Se acuerdan? Josué fue la persona que Dios usó después de Moisés. Moisés guió al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y lo guió hasta casi entrar a la tierra prometida. Ahí fallece Moisés y el sucesor es Josué. Entra, toma posesión de la tierra prometida, Josué la distribuye en las diferentes tribus, y después comienza el periodo de los jueces hasta Samuel, ¿verdad? Hasta Samuel, quien es considerado como el último de los jueces por algunas personas. Bien, entonces en este periodo de los jueces, Dios capacitó a través del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, de una manera sobrenatural a determinadas personas para liberar a su pueblo Israel de la opresión de sus enemigos. Repito, en este periodo Dios capacitó a diferentes personas para liberar de la opresión de sus enemigos al pueblo de Israel. ¿Y por qué estaban oprimidos? Precisamente era disciplina que Dios había enviado por el pecado. Y esto es muy importante. Dios castiga el pecado. Las cosas no suceden nada más porque sí. Dios castiga el pecado, y es cuando manda aflicción, manda tribulación, manda opresión, como en el caso del pueblo de Israel, opresión de los enemigos. Y últimamente nosotros los mexicanos debemos pensar muy seriamente este asunto. Si algo está pasando aquí, delicado, difícil, grave, es que algo nos está diciendo Dios al pueblo de México. Y creo que está nuestro pueblo viviendo
muy, muy apartado de Dios, con mucho, mucho pecado. No es casualidad las cosas que suceden. Y a nosotros nos toca ser la sal de la tierra, no se nos olvide. A nosotros nos toca ser la sal de la tierra, no seguir la corriente de este mundo, no conformarnos a este siglo y aceptar los valores que se están enseñando y las cosas que están promoviéndose el día de hoy, sino ser una voz de alarma que diga no al pecado. Bueno, Dios capacitó a estas personas de una manera sobrenatural para librar de los enemigos que tenían oprimido al pueblo de Israel en diferentes momentos. Voy a poner 3 ejemplos de estas personas. Primero de ellos se llamó Otoniel. No es el primero, pero es uno de ellos, Otoniel. Jueces capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: entonces clamaron los hijos de Israel, a lo mejor sí fue el primero, los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? No mi nieto, otro Caleb. Caleb fue ese compañero de Josué precisamente. Fueron los 2 únicos de la generación adulta que salió de Egipto, los 2 únicos que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Y este fue hermano menor de Caleb, se llamó Otoniel. Jehová levantó, dice, y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Pero ¿por qué fue capaz de hacer esto Otoniel? Porque el Espíritu del Señor vino sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó sobrenaturalmente para levantarse y organizar a los israelitas y liberarlos de manos de este rey que los tenía oprimidos. Ese fue Otoniel. Otro ejemplo, Jefté. Jefté. Dice Jueces capítulo 11 versículo 29 y luego me brinco al 32 y 33. Dice, y el Espíritu, fíjense, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Aquí Dios, dice, el Espíritu Santo vino sobre este hombre llamado Jefté y lo levantó para ser el líder de Israel en contra de los que los estaban oprimiendo, que eran los amonitas en este momento. ¿Ok? Entonces Otoniel, Jefté. Un tercer y último ejemplo, Sansón, muy conocido, ¿verdad? Sansón, muy conocido por su fuerza, aunque no por su sabiduría. Pero ¿de dónde le venía esa tremenda capacidad que tenía Sansón? Esa fortaleza física. Vamos a leerlo, Jueces 15, versículos 14 y 15. Esta es una de las ocasiones. Dice, y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aquí llevaban amarrado a Sansón, atado, y se lo iban a entregar sus mismos hermanos israelitas a los filisteos. Y cuando vienen los filisteos gritando a su encuentro, dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Esto es normal? Que una persona pueda vencer, pueda derrotar a 1000 hombres, pero no eran hombres comunes y corrientes, eran guerreros, era gente de guerra, eran 1000 filisteos. Él solo, y como arma usó una quijada de un burro que todavía estaba fresca, dice. Y con eso, fíjense lo que Dios puede hacer con la quijada de un burro. ¿Qué podrá hacer con un burro completo? ¿Verdad? Digo, por si alguien reconoce su condición delante de Dios, esos somos, ¿verdad? Bien burros, pero como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, ni nuestra capacidad, ni inteligencia, sino el Señor nos fortalece, ¿verdad? Y nos usa. Bueno, una vez más, Sansón enfrenta a 1000 hombres y los derrota, pero ¿cómo fue posible que esto sucediera? Porque dice, el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo capacitó a estos hombres, los llamados jueces, para hacer cosas, para liberar al pueblo de Israel de la opresión de sus enemigos, en este caso los filisteos. Bien, esa es una categoría de capacitación del Espíritu Santo. Otra categoría, los artesanos. Eso lo estamos viendo ahorita recientemente en la célula. Los artesanos. Bueno, dice la Biblia, el Antiguo Testamento en particular, que hubo artesanos que fueron especialmente dotados por el Espíritu Santo. Y acuérdense que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que sigue dotando el día de hoy también. Artesanos especialmente dotados para su obra. El ejemplo más conocido aquí en el Antiguo Testamento es el del principal artesano que participó en la construcción del tabernáculo. Ese tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés. Y que tiene un nombre muy curioso el artesano este. Vamos a leerlo, Éxodo 31, 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. A ver, digan, Bezaleel. Fue un artesano que Dios capacitó en aquel tiempo. Hoy podríamos decir un Genaro Casanova, un Andrés Pérez. Y bueno, no quiero decir más para no se vaya a sentir alguien, pero personas que Dios ha capacitado para hacer cosas con las cuales sirven a Dios. Amén. Y este se llamó Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Quién capacitó a este hombre llamado Bezaleel para que fuera mucha pieza como artesano de todas estas cosas? Fue el Espíritu Santo. Y es el mismo que sigue capacitando el día de hoy. Hermanos que reconocemos que decimos, qué pieza es el hermano para esto, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita, pero hay que poner a trabajar esa capacidad que tenemos, ¿verdad? Por ahí hay un corito que no sé si lo conocen, en la célula a veces lo cantamos,
el de los talentos. Cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? ¿Te lo sabes, Max? No, ¿verdad? No, bueno, entonces así lo dejamos, para que me acompañara. Pero vamos a dejar ahí el inciso B. Ahora nos vamos al inciso C, líderes nacionales. También el Antiguo Testamento nos da testimonio de que el Espíritu Santo participó para capacitar a dirigentes nacionales, dirigentes del pueblo de Israel. Los capacitó para ser buenos líderes de la nación de Israel, y parte de esa capacidad fue que les dio gracia delante del pueblo. Porque un líder que no tenga gracia, pues nomás no la hace, ¿verdad? Nadie lo sigue, nadie le hace caso. Bueno, el mejor ejemplo, yo creo, en la Biblia del Antiguo Testamento es David. Dice primero de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Se acuerdan de aquel día? Saúl, que era el rey que estaba en ese momento, se había desviado de lo correcto delante de Dios. Y entonces Dios le ordena a Samuel: Samuel, vas a poner a otra persona como rey, lo vas a ungir, yo te voy a decir quién. Ve a la casa de Isaí, y uno de sus hijos va a ser el que quiero que tú unjas para que sea el siguiente rey. Va Samuel, tenía 8 hijos, y pasa el primero, y Samuel se emociona porque lo ve grandote, fuerte, y de ser, y dice no. Y pasa otro, y no, y otro, y no, y otro, pasan 7, y no. Y dice, bueno, pues ¿qué son todos tus hijos? Dice, pues hay uno, pero está allá en el campo, y está jovencito, pues tráelo. Y ese era, y se llamaba David. Y entonces dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Se fijaron? El Espíritu Santo vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué hizo? Díganme una cosa que hizo David despuesito de que fue ungido por el Espíritu Santo por medio del profeta Samuel. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, después vino una guerra con los filisteos, sus hermanos mayores fueron a la guerra, él se quedó en casa porque estaba más chico, pero sus papás lo mandaron a que le llevara lonche a sus hermanos, ¿verdad? Y estando allí, ¿qué se encontró? Que había un paladín de los filisteos, un gigante llamado Goliat, que estaba retando a los escuadrones de Israel, y todos le tenían miedo. Pero vino el Espíritu de Jehová sobre David, y fue y se enfrentó a Goliat y lo mató. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo con David desde ese día en adelante. El Espíritu Santo vino sobre David. Entonces los jueces, los artesanos, los líderes nacionales, y por último, bueno, antes de esto, decía yo que le dio gracia el Espíritu Santo ante la gente. Dice 1 Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es raro, Esto es raro. Muchas veces las personas que están al frente en un pueblo, en una nación, pues al principio como que hay simpatías y después se desinflan, ¿verdad? Si ahorita les pregunto por algún gobernante de México, mejor no pregunto, ahí la dejamos. Pero David dice, era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y además, también las personas que estaban
de siervos de Saúl, a todos les caía bien David. Y eso era parte de la obra del Espíritu Santo obrando en David. Le dio gracia, le dio gracia. Y qué bonito es tener ese favor de Dios delante de los hombres. Bueno, ahora sí, el inciso D, la última categoría, los profetas. La última categoría de figuras del Antiguo Testamento capacitados por el poder del Espíritu Santo para la realización de un propósito especial son los profetas. Los profetas. Esto tiene que ver con una tarea que era transmitir la revelación de Dios, la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Transmitir la palabra de Dios al pueblo. Eso fue el propósito de los profetas, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento que menciona que ellos fueron dotados por el Espíritu Santo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, Ezequiel 11:5 dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Aquí quizá no se comprende si no se sigue leyendo, pero lo importante es que Ezequiel dice: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, y bla, 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 di lo siguiente, sas. Y él se lo dijo al pueblo de Israel. ¿Quién le dijo que dijera eso? El Espíritu Santo. ¿Se fijaron? El Espíritu Santo está capacitando a este profeta llamado Ezequiel con un mensaje de parte de Dios. Otro ejemplo más, Miqueas, el profeta Miqueas. Dice Miqueas capítulo 3 versículo 8, Miqueas 3 versículo 8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí está dando testimonio Miqueas de que él había sido enviado con el poder del Espíritu Santo para dar un mensaje a Jacob, es decir, a la nación de Israel. ¿Por qué? Por su pecado. Y quiero aprovechar para decir dos cosas. Una, los profetas, Dios los usó no para felicitar al pueblo de Israel, no para saludarlos y decirles qué contento estoy con ustedes, hombre, qué bien se han portado, uy, estoy feliz, les voy a dar esta bendición y esta otra y esta otra. Los utilizó principalmente para señalarles sus pecados y para advertirles de un castigo que Dios les daría si no se arrepentían de esos pecados. Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Todos los profetas arengando al pueblo para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. No como ahora lo hacen, ¿verdad? Que son para decir: oh, Dios me dice que tú te va a ir muy bien y que Él te va a bendecir con esto y tu ministerio y bla, bla, bla. Puras cosas bien bonitas. Y así no eran los profetas. La otra cosa es que quiero aclarar que estos profetas no se autoproclamaron profetas, no se llamaron a sí mismos profetas. Yo soy profeta de Dios. No se pararon ante la congregación de Israel y dijeron: saben, yo soy profeta de Dios. Ni fueron a una escuela o centro de capacitación como le hacen ahora para ser profetas. Y otro grupo de profetas les impone las manos y dice: tú eres profeta de aquí en adelante, o tú eres apóstol, o eres quién sabe qué. No.
Nadie, ningún ser humano les enseñó a ser profetas, ningún ser humano les dio clases para cómo ser profetas, ni los nombró, ni les impuso las manos para que fueran profetas. Nadie, ni hubo escuela ni centro de capacitación. Ellos fueron profetas porque Dios mismo los llamó a ser profetas. Dios fue el que les habló para que fueran sus profetas. ¿Y saben qué? Muchos de ellos no querían ser profetas. No querían. Y fueron, por decirlo así, en contra de su voluntad. Ejemplo, Éxodo 3, versículo 10, 11, y luego me brinco al 4, 2 y 3. Y ustedes pueden leer todo el pasaje completo para que vean cómo le rebatió Moisés, que fue profeta, a Dios cuando lo nombró y dijo: no quiero, y no, manda otro, y mira quién sabe qué, hasta que yo le digo: pues tú vas porque yo digo que vas, punto. Leemos una parte, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón y saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: sí, claro, ahí voy inmediatamente. Sí, Señor. Eso dijo Moisés. Empezó a poner excusas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No, Señor, ¿yo quién soy? No. Capítulo 4, versículo 12 dice: ahora pues, le vuelve a decir Dios, ve y yo estaré en tu boca. Pero para todo esto ya van varias que le negó, Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor. Miren, ay, ¿cuándo dice uno ay? Cuando le duele, ¿verdad? Le dolió a Moisés ser profeta. No quería. Y de veras, yo a veces le he pedido a alguna hermana: hermano, ¿no quiere dar un estudio el viernes? No, yo no, dígale otro. Oiga, ¿no me puede ayudar? No. Puros Moiséses hay en Jericín. Yo también fui Moisés. No. ¿Ustedes creen que yo quería ser pastor? Bueno. Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Aquí es una S en lugar de. O sea, manda otro, dile a otro. Yo no. Moisésito. ¿Cuántos Moiséses hay? ¿Dónde me quedé? Así. Otro ejemplo más. Jeremías. ¿Qué pretexto puso Jeremías? Jeremías 1 del 4 al 8 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová. Otro que se está diciendo: no, hombre, pero ¿cómo fue que me levanté el día de hoy, verdad? Híjole. Dice: he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Qué pretexto puso? Estaba muy chamaco, estaba muy joven. Dijo: no, hombre, manda un adulto, una persona ya. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que también era un joven y el que le tocó ser pastor de una iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en, a ver, sígale, palabra. Empieza con C, la que sigue. No, tienen que leer más un poquito la Biblia. Bueno, se los dejo de tarea.
Está en una carta a Timoteo. Soy niño, dice, yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Se fijaron? Dios nos nombró profetas. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de un profeta que no quería? ¿Quién fue? Jonás. Si hay un mal ejemplo es Jonás. Jonás, levántate y ve a Nínive y veles a predicar que se arrepientan, si no en 40 días voy a destruir la ciudad. ¿Qué dijo Jonás? ¿Para dónde está Nínive? Para allá, yo me voy para acá. Se fue, tomó un barco, Zumbatarsis, se fue. Y todo lo que tuvo que hacer Dios para traer a la fuerza a Jonás y mandarlo a Nínive. Híjole. De niño las mamás nos agarraron así, ¿verdad? De las patitas así. ¡Órale! Ven para acá, chiquito. Así le hicieron a Jonás porque no quería ser profeta. No quería ir a profetizar. Bueno, son ejemplos de personas. Dios nos nombró y muchos de ellos no querían ser. Los de hoy día muchos quieren ser. Ya saben por qué. Muchos quieren ser profetas el día de hoy. Número 3 y último, en la revelación. El tercer papel que desempeñó el Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento es en la revelación de la palabra escrita de Dios. En la palabra escrita de Dios. Ahí también participó el Espíritu Santo. Dice el escritor de Hebreos, al principiar su carta, Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así dice Hebreos, refiriéndose al pasado, cuando hubo profetas, dice Dios, en el pasado nos habló a los padres, a nuestros padres, hablando él como judío, dice a nuestros padres por medio de los profetas, dice de muchas maneras. Quiero subrayar esto, muchas maneras. ¿De qué maneras usó Dios a los profetas para hablar a los padres de los hebreos? Dice, de muchas maneras. Una manera fue por medio de palabra. Ellos predicaban, les gritaban al pueblo: arrepiéntanse, Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice aquello. Pero también hay otra manera. La otra manera en que los profetas también, de esas muchas maneras, es por medio de la palabra de Dios escrita. Escrita. Los profetas nos dejaron la palabra de Dios por escrito. Y ya vimos, acabamos de ver, que quien capacitó a los profetas, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo capacitó a los profetas para que dejaran por escrito la palabra de Dios. Como lo declara el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura, y aquí principalmente se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la escritura que había en ese entonces, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el apóstol Pedro verifica estas palabras, las complementa. En la segunda epístola, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea los profetas, hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que dirigió a los escritores del Antiguo Testamento a dejar la palabra de Dios por escrito. Y gracias a Dios que la tenemos. Gracias a Dios que tenemos esa palabra revelada a nosotros, que nos enseña muchas cosas. Y por estas fechas estamos en segundo libro de Crónicas, ahí en las casas, estudiando esa palabra escrita de Dios. No se lo pierdan, los que asisten a las células no falten, y los que no asisten, pues asistan, para que aprendan más de la palabra que ha sido revelada por escrito, la palabra de Dios, y que nos dejaron estos santos hombres, como dice el apóstol Pedro. Bueno, el Antiguo Testamento, los hombres del Antiguo Testamento dan testimonio de que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos mismos dicen que lo que dijeron, lo que enseñaron, lo que escribieron fue con la participación del Espíritu Santo. Y voy a poner 3 ejemplos rápido. Uno de ellos, un escritor que escribió una buena cantidad, mejor dicho, de los salmos. ¿Se acuerdan quién fue? El que escribió muchos de los salmos, David. Y David dice, 2 Samuel 23, 1 y 2, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, miren qué bonito dice, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Qué bonitos títulos, ¿verdad? Qué bonitos títulos. Y por ahí hay otro que dice, un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿qué dijo él? Él dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que cuando él escribe el Salmo 23, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién lo estaba inspirando? El Espíritu Santo a escribir ese hermoso Salmo 23, ¿verdad? David dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Nehemías 9:30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Aquí está Nehemías reconociendo la rebeldía del pueblo de Israel, que había recibido un mensaje de los profetas, hablado y por escrito, profetas que fue el Espíritu Santo el que los inspiró, pero ellos no escucharon y por eso fueron llevados al destierro. Zacarías capítulo 7 versículo 12, Zacarías 7 versículo 12. Dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué será eso de que pusieron corazón? O sea, ¿un corazón muy valioso? No. ¿A qué se refiere eso de diamante? A la dureza del diamante, ¿verdad? Que se usa hasta para cortar, ¿no? El diamante es un material muy, pero muy duro. Pues así estaba el corazón de ellos, bien duro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. La ley que es la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. No quisieron escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos la palabra de Dios escrita en sus manos? ¿Y cuántos la están escuchando? Eso es lo bueno, ¿verdad?
¿Cuántos están escuchando lo que dice la palabra de Dios? Lo que nos dice que debemos hacer y lo que nos dice que no debemos hacer. Bueno, Zacarías dice: pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿estuvo o no estuvo presente y activo el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Según la Biblia, ¿verdad que sí? Pero cuando uno lee el pasaje del Nuevo Testamento, nos da la impresión de que, a partir de ese momento vino el Espíritu Santo y ¿antes qué? No, pues antes no había venido, sí, también. Y lo mismo que había hecho antes, lo hizo después y lo hace el día de hoy, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que concluimos. Las pruebas bíblicas apuntan de manera abrumadora a un papel importante del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu desempeñó una tarea vital en la creación del mundo, en la capacitación de personas para la realización de una tarea especial y en la revelación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, conste. Por último, por tanto, comprobamos que el Espíritu Santo ha estado y sigue obrando en todas las épocas del plan de Dios, porque el Espíritu del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo? ¿O serán dos espíritus? No, pues dice Pablo que hay un solo cuerpo y un espíritu, no dos ni tres, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4.